Aquí tenemos el módulo de encendido de la Chevrolet Trailblazer, el cual consta de 4 terminales. Y vamos a hablar principalmente como pin número 1, desde la parte de acá arriba, pin número 2, pin número 3 y pin número 4. De colores no vamos a hablar mucho, ya que como podemos observar, y debido a los años que posee el vehículo, en su gran mayoría no vamos a poder diferenciar los colores. Como también vamos a hablar de los pines de conexión que posee la bobina. Entonces, para detallar rápidamente, vamos a tener en el pin número 1 12 voltios de alimentación que va a venir proveniente de un fusible. En el pin número 2 vamos a poder medir continuidad directamente hacia nuestra computadora. Y aquí va a llegar un control de 5 voltios de pulsos. En el pin número 3 vamos a tener una masa de alimentación para el módulo. Y en el pin número 4 vamos a poder medir directamente. Este cable debe de llegar hasta la parte de acá, ¿ya? De nuestra bobina de encendido. Y en el pin del otro extremo de la bobina vamos a tener 12 voltios de alimentación. Ahora, lo que podemos observar en este caso, la bobina viene con 3 terminales. ¿Para qué nos sirve este tercer terminal? En algunos modelos es bastante común que no solamente tengamos los 2 pines, sino vamos a tener 3 pines. El tercer pin que posee la bobina es justamente una salida de pulsos para el tablero para que marque las RPMs. Así que vamos a ir detallando cada uno de los terminales y cómo podemos comprobar y diagnosticar nuestro módulo encendido con un LED, con el osciloscopio, como también con el multímetro. Ya, listo. De primera mano habíamos hablado que aquí vamos a tener 12 voltios, el cual va a pasar por un fusible de alimentación. En el pin número 2 vamos a tener una señal, la cual va a ser proveniente desde la computadora de motor. En el pin número 3 vamos a tener una masa que puede venir tanto de motor, masa de motor, como de carrocería o alguna compartición directamente desde masas desde la batería. Y el pin número 4 se va a encontrar conectado directamente hacia la bobina. Esta parte de aquí vamos a tener que está conectado hacia la bobina y el otro extremo de la bobina va a estar a 12 voltios. Así que los 12 voltios va a pasar por la bobina y va a llegar al pin número 4. En comprobaciones, cuando nosotros desconectemos el socket, en el primer pin vamos a medir 12 voltios, en el segundo 0 voltios, en el tercero 0 voltios y en el cuarto vamos a medir 12 voltios. Y al momento que nosotros desconectemos la bobina, abrimos este circuito de aquí, del embobinado, y vamos a medir 0 voltios, desconectando la bobina. Vamos a realizar esa pequeña comprobación, como para que me puedan observar. De esta manera vamos a poder diagnosticar y comprobar que la bobina se encuentra en perfectas condiciones. Listo, allí tenemos conectado en el pin número 4 y vamos a desconectar nuestra bobina y vamos a ver qué es lo que sucede. Como podemos observar, ese positivo que pasa por medio del embobinado de la bobina llega directamente a nuestro pin número 4, lo cual amerita dos cosas: que el embobinado de nuestra bobina, el que tenemos aquí, se encuentre en perfectas condiciones. Pero bueno, vamos a hablar ya de qué pruebas podemos realizar a la bobina, primeramente en el módulo. Ahora, para el diagnóstico como tal de nuestro módulo encendido, para saber si es que nos está llegando control a nuestro módulo encendido, nosotros podremos colocar un LEDcito en el pin número 2 y en el pin número 3. Un LED, el cual al momento que nosotros demos arranque debemos observar que este LED va a destellar. Pilas, ¿no? En el pin número 2 y 3 vamos a conectar un LED. Otra de las formas que nosotros vamos a poder diagnosticar es por medio de un osciloscopio, en el cual vamos a poder observar lo siguiente. En el pin número 2, pilas, ¿sí? Vamos a dirigirnos al pin número 2 y vamos a tener 0 voltios cuando conectemos, desconectemos, todo lo demás. Al momento que nosotros demos arranque, estos 0 voltios va a pasar a 5 voltios que coloca la computadora y nuevamente va a ir a 0 voltios. 0, 5 voltios, 0, 5 voltios, 0, 5 voltios. De esta manera vamos a tener una señal que se genera por medio de la computadora. Esto vamos a observar por medio del osciloscopio, esta gráfica. Como también con la ayuda de nuestro multímetro vamos a colocar nuestra terminal positiva y vamos a medir un promedio de la señal, que de los 0 a 5 voltios nos va a medir 2 a 2.5 voltios de señal que nos va a brindar el multímetro, ¿no? Porque va a estar leyendo un promedio de todo esto. Ahora, una vez que realizamos las 3 comprobaciones, efectivamente, y no tendremos chispa, vamos a realizar las siguientes comprobaciones a nuestra bobina de encendido. Vamos a borrar esto y vamos a dibujar nuevamente. Listo, aquí tenemos nuevamente los pines del módulo y los pines de nuestra bobina. Como hemos enseñado, el pin número 1 va a ser 12 voltios de alimentación, el cual va a pasar por medio de un fusible. ¿Ya? El pin número 2 va a hacer una salida de pulsos de control para que marque las RPMs en el tablero.
y el pin número 3 se va a encontrar conectado directamente con el pin número 4. Ya, estos dos van a estar conectados. Cuando tengamos unos 12 voltios de ingreso por el pin número 1, estos 12 voltios van a pasar por medio del embobinado y van a salir por el pin número 3. Ese es una pruebita que podríamos realizar, ya que con esto comprobamos que el embobinado se encuentra en buen estado, en perfectas condiciones. La segunda prueba hace referencia a la resistencia del embobinado. Para este caso, la resistencia va a ser de 0,1 a 0,2 ohmios para este vehículo, ¿sí? Si es que nosotros leyéramos una lectura de 0 ohmios, una lectura de 250 ohmios, vamos a tener un ohmiaje demasiado alto, un ohmiaje demasiado bajo. En estas dos condiciones efectivamente se recomienda el cambio de la bobina, porque no va a estar generando chispa como tal. Estas son las comprobaciones que se puede realizar para este vehículo si es que siendo el caso de que no encendiera. Ya recordemos, pin número 2 y 3, un LED, y pin número 1, y en el pin número 3 también vamos a poder colocar un LEDcito, comprobando así que tiene pulsos como tal, o sea que el módulo va a estar comandando pulsos, y en esta parte de acá que la computadora va a estar comandando pulsos. Si es que no tuviésemos control en el pin número 2, esto amerita a dos situaciones. Uno, que la computadora no está activa, por lo cual se recomienda medir 5 voltios de alimentación para sensores. Aquí tenemos el sensor MAP, el sensor TPS que se encuentra ubicado en la parte de acá. Vamos a tener que revisar los 5 voltios de alimentación, como también otros parámetros, los cuales hacen referencia a nuestros sensores. En el de acá arriba vamos a tener un sensor CMP de 3 pines, y en la parte de acá abajo, al lado del cigüeñal, vamos a tener nuestro sensor CKP, el cual se encuentra constado de 3 terminales de la misma manera. Será todo por ahora y nos vemos en un próximo video. Espero te suscribas al canal y que este video te haya servido de mucha ayuda.